Hola, les doy la bienvenida a la cápsula de aminoglucósidos de infectología. En esta cápsula hablaremos de estos antibióticos, su modo de uso, su mecanismo, sus usos clínicos y sus efectos adversos, entre otras cosas. Para comenzar, tienen que saber que los aminoglucósidos son antibióticos bacteriostáticos derivados de la Streptomyces y Micronospora. En la práctica actual, los más usados son la micacina y la gentamicina, sobre todo la micacina, pues tienen una excelente sensibilidad. Sin embargo, también hay otros 4 aminoglucósidos dentro de la familia, que son la streptomicina, la neomicina, la kanamicina y la tropamicina. Estos últimos 4 se usan en escenarios muy acotados, como patologías hepáticas e infecciones oculares. Además, ¿sabías que el primer aminoglucósido descubierto fue la streptomicina, la cual actualmente tiene un papel en tratar la tuberculosis, pero resistente a los antibióticos de primera línea? El mecanismo de acción. Tienen que saber que el mecanismo de acción de estas bacterias es que estas bacterias actúan a nivel intracelular, por lo cual deben atravesar la membrana celular de las bacterias para llegar al citoplasma y ejercer su acción sobre su target. ¿Cuál es su target? Los ribosomas bacterianos, específicamente la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Lo que hacen estos antibióticos es que se unen al sitio de unión del ARN mensajero de la subunidad 30S, impidiendo que se haga una lectura correcta del ARN mensajero y se sinteticen proteínas necesarias para el funcionamiento de la bacteria. Debido a que no puede ocurrir esto, se sintetizan bacterias, o sea, proteínas alteradas que no le permiten a la bacteria sobrevivir e incluso se pueden insertar en su membrana, inestabilizarla y generar su muerte. Ahora es importante recordar que estos antibióticos son fundamentalmente bactericidas. ¿A qué me refiero con esto? Antes dijimos que tenían un funcionamiento bacteriostático. Pero lo que pasa con estos mecanismos, con este antibiótico, es que dependiendo de la concentración máxima que alcancemos sobre la SIM, vamos a generar este efecto bactericida. Porque, para entenderlo un poco mejor, los aminoglucósidos, a diferencia de otros antibióticos, funcionan con una gran concentración inicial y ya está. En cambio, otros antibióticos, como los betalactámicos, necesitamos tener una concentración constante en el tiempo sobre la concentración mínima inhibitoria. O dicho de otra forma, con los aminoglucósidos buscamos darle como un buen solo golpe a la bacteria en lugar de darle muchos golpecitos constantemente. En los betalactámicos funciona mejor como si porque son como tijeras al final, como que funcionan mejor por tiempo en lugar de magnitud de la concentración. Como que con los betalactámicos no necesitas mucha fuerza, pero tienes que estar mucho tiempo cortando para terminar el trabajo, siguiendo la analogía de las tijeras. Y si dejas de cortar, baja el nivel de antibiótico en la sangre, la bacteria se recupera. En cambio, los aminoglucósidos son, como decía, un golpe de martillo. No sirve de nada como dar golpecitos suaves todo el día. Lo que realmente destruye la bacteria es como un solo golpe masivo y muy fuerte. Y así es como ejercen su función bactericida. Ahora, el espectro de acción de estos antibióticos se concentra en los bacilos gram negativos aerobios facultativos. Sin embargo, igual tienen su rol y cierta actividad contra Staphylococcus aureus meticillinio sensible. Pero dentro de los agentes más importantes que cubren estos antibióticos son 2 bacilos gram negativos aerobios facultativos, las enterobacterias y las pseudomonas aeruginosa. Sobre todo la pseudomonas aeruginosa es muy importante saber que este antibiótico la cubre debido a que es una bacteria muy resistente y peligrosa, muy agresiva y difícil de tratar. Tanto así que la OMS la ha incluido en su lista de patógenos prioritarios que representan la mayor amenaza para la salud humana. Ahora, hablando del mecanismo de resistencia, el principal, bueno, no el principal, pero digamos que el más importante es la resistencia intrínseca que tienen algunas bacterias, las bacterias anaerobias. Pues como ya se mencionó antes, los aminoglucósidos deben atravesar la membrana citoplasmática
para llegar a su target. Y esto lo hacen gracias al funcionamiento de la cadena transportadora de electrones que poseen las bacterias que realizan respiración aerobia. Por lo tanto, una bacteria que no utiliza oxígeno como principal fuente de ATP no utilizará una cadena transportadora de electrones y el antibiótico no podrá entrar. Además, las bacterias también pueden mutar su subunidad a la cual se une el antibiótico, impidiendo bloquear el ribosoma. Por otro lado, también pueden adquirir o aprender a crear enzimas especializadas en alterar la estructura de nuestro antibiótico e impedir que ocurra su unión sobre su unidad ribosomal. Este mecanismo es el más frecuente. Por otro lado, también la bacteria puede tener bombas encargadas de expulsar el antibiótico que llega al citoplasma hacia afuera y así disminuir la concentración máxima que tiene que alcanzar para ejercer su acción bactericida. Y por último, también puede ocurrir que la bacteria modifique su propia maquinaria ribosomal y el sitio de unión deje de ser compatible con el antibiótico. Ahora lo que más nos interesa, ¿en qué enfermedades y cuándo ocuparlo? Bueno, su uso principal, como ya mencionamos, es contra bacilos gramnegativos aerobios, por los que nuestras principales infecciones serán las pielonefritis agudas, las neumonías nosocomiales, la otitis, las infecciones intraabdominales, bacteriemias y las neutropenias febriles. Ojo que en las infecciones intraabdominales recordemos que son polimicrobianas. Por lo tanto, siempre se tienen que usar los aminoglucósidos asociados a otro antibiótico. Recordemos que los aminoglucósidos solo actúan frente a bacilos o bacterias aeróbicas, ¿ya? Sin embargo, los usos no acaban aquí, pues es usual utilizarlas junto a los beta-lactámicos para generar tratamientos combinados contra infecciones como la endocarditis y la brucelosis. Su efecto sinérgico radica en la facilidad que le entrega el beta-lactámico para llegar a la membrana plasmática, pues rompiendo la pared bacteriana externa, el aminoglucósido puede llegar más fácil. Los efectos adversos. Estos efectos adversos, bueno, los efectos adversos del aminoglucósido son bien específicos y son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. La verdad es que los aminoglucósidos tienen una capacidad bien pobre de atravesar barreras biológicas. Sin embargo, hay dos excepciones a la regla: la membrana de las células tubulares de los túbulos proximales del riñón y las células del oído interno. La nefrotoxicidad es potencialmente reversible, pero la ototoxicidad grave puede llegar a una pérdida de la audición completa e irreversible. Estas reacciones son súper importantes conocerlas porque los aminoglucósidos tienen un estrecho margen terapéutico, por lo que la distancia entre el daño y la cura no es mucha, así que requiere un ajuste estricto de dosis. Siempre prender las antenas también frente a pacientes con función renal disminuida, como lo sería un paciente diabético, pues la eliminación de estos fármacos es principalmente renal y cualquier disminución en la función renal aumentaría drásticamente el riesgo de toxicidad de estos antibióticos. Ahora hagamos un par de preguntas de recapitulación. Primero, una pregunta de penicilinas, de la cápsula anterior. ¿Cuál es la gracia que tienen las penicilinas inhibidoras de beta-lactamasas que no tenían las penicilinas anteriores? Pónganle pausa al video si necesitan pensar, pero la respuesta es la adición de microorganismos anaerobios a su espectro de acción. Y ahora una pregunta de esta cápsula. ¿Qué requerimientos tienen los aminoglucósidos para poder ejercer su acción? Esto es muy importante. La respuesta es un metabolismo aerobio para poder atravesar la membrana celular. No olvidar que todas las bacterias anaerobias son intrínsecamente resistentes a estos antibióticos debido a que no utilizan una cadena transportadora de electrones, ya que no tienen un metabolismo que dependa de oxígeno. Eso ha sido toda la cápsula. Muchas gracias por su atención.